Bien. Estamos. Bien, Angelo. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Vamos a empezar la clase del día de hoy de geometría para sexto grado. Es el tema circunferencia, propiedades fundamentales, y vamos a ver hoy día dos teoremas, el teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. Bien. Voy a compartir pantalla en este momento para que lo podamos desarrollar. Tú en tu libro, yo en la pantalla. Ok. Página 42, ¿ya? Página 42, circunferencia, propiedades fundamentales, Poncelet y Pitot. A ver. Definición. La circunferencia es el conjunto de puntos en el plano que equidista de otro punto fijo llamado centro. Siempre nosotros tenemos la idea de que circunferencia y círculo es lo mismo, ¿verdad? Y no es así. No es lo mismo circunferencia que círculo, ¿ya? ¿Qué cosa es la circunferencia? ¿Qué acabo de dibujar yo acá en la pantalla? ¿Un círculo o una circunferencia? Un círculo. ¿Ya? Y si quiero dibujar una circunferencia, ¿qué debo hacer? No estoy bajando. ¿Cómo dibujarías una circunferencia? Mira, ahí lo que acabo de hacer son las dos cosas. Acabo de hacer una circunferencia y acabo de hacer un círculo en esa gráfica que acabo de hacer ahorita. Pero no significa que sean lo mismo. Aquí estoy viendo a los dos. Acá estoy viendo la circunferencia y también estoy viendo al círculo, pero no es lo mismo. O sea, no son no es la misma definición, no son la misma cosa, círculo que circunferencia. La circunferencia es esta línea curva cerrada, que está de azul, toda esta línea curva cerrada, que son una cantidad de puntos en el plano, que hacen esta línea curva cerrada.
Acá hay puntos, 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 puntos juntitos que hacen esa línea curva cerrada, ¿ya? Entonces, toda esta línea curva cerrada se llama circunferencia. La línea curva cerrada se llama circunferencia y la figura que forma la línea curva cerrada, ese es el círculo. Quiere decir que esto de acá, todo esto que encierra la circunferencia, recibe el nombre de círculo, ¿ya? Entonces, ya tenemos definido que la circunferencia es esa línea curva cerrada y el círculo es lo que contiene la circunferencia. Elementos. Los elementos que tiene un círculo o una circunferencia, en este caso, hablando de la circunferencia, primero va a tener un centro. Como toda circunferencia, como toda figura geométrica, tiene un centro. Ese centro se le va a denominar O, ¿correcto? Va a tener un centro aquí, al que vamos a llamar O. Bien, ¿qué más? Esta circunferencia también va a tener un diámetro. ¿Qué cosa es el diámetro? El diámetro es aquel segmento de recta que va de un extremo de la circunferencia hacia el otro, pasando por el centro. Mira, de A me voy hasta B, pero paso por el centro de la circunferencia. Esto de acá se llama diámetro. ¿Correcto? Ahora, cualquier rayo que vaya desde el centro a cualquier extremo de la circunferencia, a cualquiera, recibe el nombre de radio. ¿Correcto? Entonces, si esto es radio, yo puedo trazar por acá otro, por acá otro. Este de acá, desde O hasta A, también va a ser un radio. Esto de acá, de O hasta B, también va a ser un radio. Entonces, si yo tengo la medida del radio, inmediatamente puedo determinar la medida del diámetro. ¿Por qué? Porque si esto de acá, desde O hasta B es radio, y de A hasta B también es radio, y el radio siempre tiene la misma medida, en este caso para esta circunferencia, vamos a decir que el diámetro va a ser igual al doble de lo que mide el radio. Y el radio va a medir la mitad de lo que mida el diámetro. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener lo que llamaremos cuerda. ¿Qué cosa es una cuerda? Es el segmento de recta también, que va desde un extremo de la circunferencia al otro, pero sin pasar por el centro. Eso recibe el nombre de cuerda, como esta que tenemos acá, CD. ¿Correcto? CD es una cuerda. Y esta cuerda genera un arco. Acá vamos a ver que voy a generar un arco también desde C hasta D, pero acá, en el borde de la circunferencia. Acá esto se llama, este segmento se llama cuerda y se generó acá un arco que tiene una medida expresada en grados. Luego vamos a tener la recta tangente. ¿Qué cosa es una recta tangente? Una recta tangente es aquella recta que pasa por cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿ya? Cortando o intersectando al radio en forma perpendicular. Si tú trazas un radio de aquí a aquí, vamos a hacer eso, trazamos un radio ahí, ahí, esto va a ser un ángulo recto. Eso siempre hace la recta tangente. Va en forma perpendicular, formando un ángulo recto, ¿ya? Lógicamente, al ser una recta tangente, aquí donde se cruzan va a ser el punto de tangencia, T, ¿ya?
Ok. Esos son los elementos entonces que hemos visto ahora. ¿Cuáles son? Cuerda, diámetro, radio, centro, arco, recta, tangente. ¿Ya? Punto de tangente. Ok. Tenemos propiedades fundamentales. Fíjate en estas propiedades que vamos a visualizar en este momento. Primera propiedad. Si T es punto de tangencia y O es centro, se cumple que OT es perpendicular a la recta L. Si T es el punto de tangencia y O es el centro, esta recta tangente L es perpendicular a este segmento OT que es el radio, lo que te decía anteriormente. Acá se corta en forma perpendicular, por lo tanto, aquí se genera un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí se va a generar un ángulo de 90 grados. 2. Si A y B son puntos de tangencia, este A y este B son puntos de tangencia, entonces se va a cumplir que este segmento de acá, AE, va a tener la misma longitud que este segmento de acá, BE. Miden lo mismo, son iguales. Propiedad número 3. Si el segmento OM es perpendicular al segmento PQ, se van a cumplir ciertas cosas. Primero, mira que el centro está acá. Esto es radio, que han puesto como referencia. Este de aquí también es el radio. Si el radio de una circunferencia, al cruzar con una cuerda, forman o se intersectan en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo recto, este cruce va a determinar que va a pasar el radio por el punto medio de esa cuerda. Vale decir, lo va a partir en dos, o lo va a dividir en dos partes iguales. Igual va a pasar con su arco. El arco también va a ser dividido en dos partes iguales. Tanto la cuerda como el arco se dividen cada uno de ellos en dos partes iguales. ¿Ya? O sea, ¿qué va a hacer eso? Va a bisecar, ¿verdad? Ok. Pasamos a la propiedad 4. Esto va a suceder cuando yo tenga dos cuerdas en una circunferencia. ¿Ya? Cuando yo tenga dos cuerdas, cualesquiera en una circunferencia, ¿ya? Como en este caso, el número 4, aquí una cuerda y aquí otra cuerda, los arcos que se forman, y además, mira, una condición para que esto suceda es que las cuerdas deben tener la misma longitud. O sea, si yo digo que esto vale 5, eso también debe tener la misma longitud de 5. Cuando esas dos cuerdas tengan la misma medida en una circunferencia, los arcos que forman estas cuerdas también van a ser iguales. Si las cuerdas miden lo mismo, los arcos que se forman van a medir también lo mismo. Propiedad número 5. También vamos a hablar de cuerdas acá, pero ahora de cuerdas paralelas. Si las cuerdas AB y CD son paralelas, los arcos que se forman entre estas dos paralelas también son iguales, ¿ya? Acá no es los arcos que se forman entre las paralelas, acá es el arco que contiene la cuerda, ¿ya? Y acá es, por el contrario, los arcos que se forman entre esas cuerdas paralelas, ¿ya? También son iguales. Bien, veamos. Teorema de Poncelet. Vamos a ver qué es lo que dice y cómo nos puede ayudar. ¿Ya? Dice,
La circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo. El radio de la circunferencia recibe el nombre de inradio. Cuando estamos dentro de un triángulo rectángulo y este contiene una circunferencia, sucede o vamos a aplicar los conocimientos que tenemos acerca del teorema de Pitágoras que vimos clases pasadas en el tema de triángulos, ¿no? Tenemos que en un triángulo rectángulo tenemos acá que este lado y este lado, los lados que forman el ángulo recto, reciben el nombre de catetos. Y estos catetos tienen una medida cada uno. La medida de estos catetos, acá, y esta de acá, que la diagonal que está frente al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces tengo cateto por acá, hipotenusa por acá. Esos son los nombres que se van a conocer. ¿Correcto? ¿Qué se cumple acá? Que si yo sumo los catetos, si yo agarro y sumo el cateto A con el cateto B, eso va a ser igual al cateto C más el doble del radio de la circunferencia. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Que si yo sumo los catetos A y B, ese resultado tiene que ser igual a la suma de la hipotenusa con el doble del radio de la circunferencia. Eso aplicando Poncelet. Aplicando Pitot, dice, en un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de las longitudes de los lados opuestos es igual a la suma de las longitudes de los otros dos lados. Ok, tenemos un cuadrilátero acá y dentro del cuadrilátero ahora inscrita una circunferencia dentro del cuadrilátero. Y tenemos la medida de los lados, ¿no? A, B, C y D. Ahí están los lados. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos van a ser iguales. Quiere decir que este lado que está arriba, A, con este lado que está abajo, B, si yo lo sumo, esa suma va a ser igual a la suma del lado C que está a la izquierda con la suma del lado D que está a la derecha. Bien, A más B es igual a C más D. Eso dice Pitot. Simple. Sumo lados opuestos igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Poncelet. Suma de catetos es igual a la suma de la hipotenusa más el doble del radio de la circunferencia inscrita. Muy bien. Problemas. Bueno, ya está esto. El problema 1 ya está. Vamos a ir al problema 2. ¿Ya? Dice, muy sencillo, dice, calcula X si T es punto de tangencia y O es centro. Recordemos esta propiedad. Vamos a coger nuestro plumón y vamos a trabajar esa propiedad. Acuérdate que esa propiedad dice que acá se genera un ángulo recto, ¿correcto? Este ángulo recto mide 90, ¿no? Este ángulo recto lo voy a colocar aquí. Mide 90 grados. Ok. Este ángulo que se encuentra en el vértice P mide 30 y el que está en el centro es 3x. Ya sabemos por propiedad fundamental de los triángulos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe ser 180 grados. Si ya tengo 90, estos dos deben sumar 90. Para que haya sumado todo me dé 180, ¿verdad? Entonces, estos son complementarios, son agudos y complementarios. Quiere decir que 3x más 30 me debe dar 90. Como ya tengo 30 acá y 90 acá, esto es 120, ¿verdad? Para 180 me falta 60. Eso quiere decir entonces que 3x
que 3x es igual a 60 grados. ¿Ok? X es igual a 60 entre 3, porque ese 3 que está multiplicando a X pasa a dividir. Y eso será 20. Como estamos hablando de ángulos, 20 grados. Ya está. Se acabó. Listo. Problema número 3. Calcula X y O es centro. Ojo acá. Habíamos dicho que cuando un radio y una cuerda cruzan en forma perpendicular, va a cruzar en el punto medio de la cuerda. Quiere decir que este lado de acá y este lado de acá miden lo mismo, ¿correcto? Entonces, si miden lo mismo, 2x va a ser igual a 24. Por lo tanto, x va a ser igual a 24 entre 2, porque ese 2 que está multiplicando a x pasa a dividir entre 2. Y esto es 12. Aquí vamos a ponerle su medida. No son grados porque no son ángulos. Como ese segmento tiene una longitud, metros, centímetros, lo que fuese, acá me dice U. Son 12 unidades. 12 U. Le debo poner la unidad. Bien, ya está. El número 3. Pasamos al número 4. A ver. Si AB es igual a CD, acuérdate de esta propiedad de las cuerdas, calcula el valor de X. Estas cuerdas tienen la misma longitud. Si son iguales, voy a igualar entonces. Acá, 12 más 3X acuérdate que la respuesta va a estar expresada en metros. 12 metros más 3X es igual a 30 metros. Ok, 3X quedó acá en el primer miembro y vamos a pasar a resolver. Ese 30 quedó ahí en su sitio y el que va a cambiar es este 12 que está sumando, va a pasar a restar. Entonces tenemos que X va a ser igual 30 menos 12, eso será 18. ¿Correcto? Este 3 que está multiplicando a X pasa a dividir. 18 entre 3, eso será 6. ¿Listo? Y hemos hecho los 4 primeros problemas. Ya está. ¿Correcto? Ya hemos hecho los 4 primeros problemas. Vamos a pasar ahora, borramos esto. Y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Nos hemos quedado en el 4, el 5 ya está. Vamos a ir al problema 6. Problema 6 y problema 7. A ver, tenemos acá. Problema 6. La circunferencia está inscrita dentro de un triángulo rectángulo. Calcula el inradio siendo O el centro. El inradio es este radio que está acá. Correcto. Ya tenemos que aplicar aquí el teorema de Poncelet, ¿no? ¿Qué dice? Acá, y primero identificamos catetos. Los catetos son 3 y 4. Muy bien, si yo sumo catetos, dice el teorema, 3 más 4
Eso va a ser igual a la suma de la hipotenusa, que es 5, más el doble del radio. El doble del radio. Muy bien. Entonces, 3 más 4, 7. Este 5 que está sumando pasa a restar menos 5. Ecuación. Simple. Y acá me queda 2 R. Muy bien. 7 menos 5, 2. Eso va a ser igual a R. Ese 2 que acompañaba a R multiplicando viene a dividir. Y sencillamente R va a tomar el valor de 1. 2 entre 2 es 1. Y ya está. ¿Correcto? Listo. Problema número 7. En el gráfico A, B y C son puntos de tangencia. Uy, acá está. Calcular X. X está acá. A ver, vamos a ver. Este gráfico muestra esta figura, pero si nosotros cerramos por acá, tendremos un cuadrilátero y podremos hablar del teorema de Pitot. Muy bien. A ver. Si yo tengo estos como puntos de tangencia, acuérdate que yo debo tener acá un centro. Debo tener un centro, ¿correcto? Para que se forme un ángulo recto por cada uno. Son puntos de tangencia, cortan en forma perpendicular al radio. ¿Ok? Al radio. Bien. Este teorema dice que los lados opuestos, como acá no me están dando la longitud completa de este segmento, perfecto, no me había dado cuenta de ese detalle. No me están dando cuenta, no me están dando la longitud total de este segmento de acá. No me lo dan. No me dan todo. Solamente me dan hasta este espacio. Entonces, vamos a ver. Punto de tangencia acá, punto de tangencia acá, punto de tangencia acá. Estos ángulos son rectos. Vamos a denotarlos. Este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Y este ángulo es recto. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo la medida de estos dos lados, es decir, 4 más 6, eso va a ser igual a X. Estos dos paralelos no, opuestos, 4 y 6, que no es toda la longitud, no es todo. Si fuese todo, yo puedo cerrar, pero no es todo, solamente es hasta el punto de tangencia. Entonces, estos dos lados que están opuestos, esa suma va a ser igual a esta longitud de X. 4 más 6, eso será 10, y eso me dará el valor de X. Por eso no lo he cerrado, porque no es la longitud completa. Bien, problema 8, eso ya viene resuelto. Vamos a pasarnos a la siguiente página. Voy a borrar esto. Problema 9. A ver el problema 9. Problema 9 dice, calcula el valor de X. Aquí tenemos el cuadrilátero completamente cerrado. Aquí podemos aplicar el teorema de Pitot, ¿no? Entonces, vemos acá.
Y tenemos, ¿qué dice? Que si yo sumo 15 más 35, que son los lados opuestos de arriba y de abajo, eso va a ser igual a los otros dos opuestos, a X del lado izquierdo más X más 10 del lado derecho. Ok. 10 más 15, 15 más 35, eso es 50. Pero este 10 pasa a restar 40 entonces. Eso va a ser igual a X más X, 2X. Luego voy a tener acá a X solita y este 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Y voy a tener 40 entre 2. ¿Cuánto será 40 entre 2? 20. Entonces, X va a asumir el valor de 20. Bien, problema número 10. Calcula alfa. A ver, ¿dónde está el alfa? Alfa es el ángulo central, ojo. Si O es centro y T es punto de tangencia. Si esto es punto de tangencia, esto es recto. Tengo 90, tengo 40, eso es 130. ¿Me falta cuánto? Esto va a medir 50 grados. Pero no me piden este, me piden el de su costado. Como todo es un ángulo llano, vamos a decir que alfa más 50 me da la medida de un ángulo llano que es 180 grados. Por lo tanto, alfa va a medir 180 menos 50, ¿no? Entonces, alfa va a ser igual a 130. Listo. Listo. Ya están los problemas, primeros 10 problemas resueltos, realizados. Vamos a dejar como tarea los problemas del 11 al número 16. Del 11 al 16. 6 problemas como tarea en la página 44, ¿ya? Esa va a ser la tarea que se va a dejar el día de hoy. Bien, ha sido todo por el día de hoy en el Ya, curso. profesor. Nos vemos más tarde a las 12:50 en razonamiento matemático. Chao.